Bienvenidos a mi canal de YouTube. Como lo digo en la presentación del canal, no tiene como finalidad el acercar a las personas a ninguna denominación religiosa, sino más bien encontrarnos con la palabra de Dios, con la manera genuina en que Él nos habla a través de la Escritura y con la dirección de su Espíritu Santo. Nuevamente, bienvenidos a mi canal, que Dios les continúe bendiciendo. Mi nombre es Gabriel Echenique. Y para entrar en materia, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 17 al 21, que lee de la manera siguiente: Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En el verso 18 recalcamos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Rescatados en qué forma? En el Antiguo Testamento encontramos las leyes que existían para los judíos para rescatar a aquellas personas que habían sido esclavizadas por deudas. Encontramos que era costumbre de la época, era ley de la época, que si alguien tenía una deuda y no podía pagarla, entonces él y hasta sus familiares podían ser tomados como esclavos, como propiedad del deudor, hasta tanto la deuda fuera saldada. Cosa que nunca sucedía, porque si la persona no tenía la facultad para poder ganar dinero para pagar su deuda, pues nunca lo iba a poder hacer. Los intereses además podían ser muy altos. Por lo tanto, habían familias donde el padre y hasta los hijos habían sido tomados como rescate, como cosa para pagar la deuda. Sin embargo, si alguien tenía compasión de ellos y se presentaba ante el propietario, pagaba la deuda con sus intereses, estas personas eran rescatadas, eran redimidas, eran compradas de nuevo para su libertad. Cosa que no sucedía con mucha frecuencia. Podíamos encontrar también personas que se dedicaban a cualquier cosa porque habían perdido la principal fuente de ingresos de la época, la tierra. Por lo tanto, no podían criar animales ni cultivar la tierra. Y por lo tanto, pues tenían que dedicarse a trabajar para otros. Ese era el sistema y esa era la situación. La Biblia hace un paralelismo acá, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en un rescate que menciona a todos nosotros. Es un rescate donde Dios ha pagado el precio de nuestra redención. ¿Y redención de qué? ¿Redención de qué? Bueno, si nosotros observamos el devenir diario del mundo, nos podemos dar cuenta cómo la descomposición social y de todo tipo, y aún en el ámbito religioso, cada día se hace más, pero más notoria. El mundo no necesita de revoluciones, ni siquiera de cambios políticos que beneficien a los más pobres. Esta es una necesidad imperiosa, es verdad, pero no es producto de la riqueza. Esto es producto del corazón corrupto y egoísta del ser humano. Esto es producto de la degeneración del ser humano. Por lo tanto, no existe ninguna legislación, ni existe ningún sistema político que en realidad pueda cambiar esa situación. No existe ningún sistema político ni ninguna legislación que verdaderamente
pueda rescatar a los más necesitados, porque ante la presión de los gobiernos que han aumentado los salarios o ante la presión de los gobiernos que buscan la equidad económica en alguna manera, lo único que ha venido como reacción ha sido una ola de despidos. Es decir, donde antes tenían 5 o 6 personas, pues despiden a 4 y la que queda pues recibe un mejor salario, recibe mejor beneficio, pero nunca ecuánime con el trabajo que tiene que hacer. Por ese motivo muchos prescinden de ese derecho a reclamar un mejor salario y hasta seguros y todos los beneficios que se les puedan ofrecer. ¿Por qué? Porque quieren conservar su fuente de ingreso. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Solo Dios puede traer justicia a un mundo que cada día se hunde más en la injusticia. Podemos ver los efectos del capitalismo salvaje alrededor del mundo. Podemos ver cómo países en Europa, Grecia, por ejemplo, y otros países más, sucumben ante las presiones económicas del capitalismo. Pero no hay quien derroque al capitalismo. Es un sector de la economía tan afianzado de una manera tal y con tanto dominio que cuando tratan de derrotarlo la situación es peor. Podemos encontrarnos con países donde las revoluciones han triunfado y para no entrar en política no voy a mencionar a ninguno, pero podemos ver cómo en esos países los derechos humanos son violados de una manera pero aún peor de lo que estaban antes. Podemos ver cómo la carencia de alimentos y medicinas hacen que estas personas mueran de una manera increíble en los hospitales y en sus hogares. Podemos ver cómo personas tratan de huir de sus países, aún en llantas infables, aún en balsas improvisadas, cuando son en realidad un peligro tan grande en medio del mar, por los tiburones, por las tormentas. Es un riesgo muy grande. Sin embargo, el hombre decide hacerlo en búsqueda de libertad. Por lo tanto, esos sistemas que requieren, y dicen ellos, la lealtad del pueblo a cambio de sus bondades, mienten, porque la justicia en verdad no existe. La única justicia verdadera es la justicia de Dios. Y la encontramos expresada en su palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 18, donde leo nuevamente: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y es que el hijo aprende lo que ve en el hogar. Ninguna persona puede reclamar la identidad perfecta, la cual ha creado por sí mismo, porque todo hombre es producto del medio ambiente. Y lo que se oculta en la casa, los hijos lo denuncian en la calle. Ciertamente hay familias donde todo ha aparecido, entre comillas, perfecto, y los hijos han salido malos. Hay excepciones. Pero la única perfección está en Dios. La única perfección que el hombre puede alcanzar aún en medio de todas sus imperfecciones son a través de la fe en Jesucristo. Hemos heredado nuestra vana manera de vivir de nuestros padres. Hemos heredado costumbres, hemos heredado religiones, hemos heredado una cantidad de cosas que influyen en nuestras vidas, las cuales no necesariamente vienen de nuestro papá y nuestra mamá. Cuando dice nuestros padres, habla de nuestras generaciones. Vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres. Y hemos sido rescatados no con oro, no con plata, no con cosas corruptibles como eran rescatados aquellos en aquel tiempo. Hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. He aquí otro paralelismo con el Antiguo Testamento. Los animales para el sacrificio en el templo tenían que ser perfectos. Si nos encontramos con el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel, vemos cómo Abel ofreció a Dios lo mejor de lo suyo y cómo Caín ofreció con tristeza, con egoísmo, no lo mejor. Y se enojó porque Caín vio cómo Dios bendecía a Abel y lo mató.
Y el resto de la historia lo conocemos. Los animales ofrecidos en el templo debían ser perfectos. Por eso había un estanque donde eran lavados antes de ser ofrecidos como sacrificio. Y hemos sido rescatados los que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Muchos hombres se preguntan que si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué permitió que lo hiciera? ¿Por qué lo creó? Por amor a ti y por amor a mí. Porque aunque Adán pecara, Dios desde un principio, desde antes que tú y yo existiéramos sobre la faz de esta tierra y ni siquiera fuéramos concebidos en la mente de nuestros padres, ya tenía conocimiento de nuestra necesidad espiritual. Y dice el verso 20 que Jesús era ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor a ti y a mí. Y dice en el versículo 21, y mediante el cual, es mediante Cristo, no hay otro camino, no hay otro intercesor, no hay más nadie, no es el pastor, no es el sacerdote, no son las vírgenes, no son los santos, es Cristo, y mediante el cual, y ese es Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es una verdad que necesitamos entender y conocer. No podemos pertenecer a una religión porque nos ha sido inculcada. No podemos pertenecer a una religión tan solo porque nos simpatiza su manera de desenvolverse en el culto. No podemos pertenecer a una religión porque sea la religión oficial del país en que hemos nacido. No podemos pertenecer a una religión porque simple y llanamente en la carne nos guste. Tenemos que ser genuinamente cristianos. Y eso tan solo lo logramos a través de Jesucristo, a través de la fe en el Hijo de Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso este mensaje, por eso este canal no se afilia con ninguna denominación religiosa. Yo tengo una denominación religiosa, una iglesia a la cual me agrada asistir, pero me agrada asistir a ella porque se compagina con la verdad de la palabra de Dios, no en un 100%, porque la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confiare en el hombre y ponga su brazo por su soporte, por su apoyo. Es decir, todos cometemos errores. Pero cuando estamos en el camino con Cristo, esos errores nunca superan las bondades del beneficio, de la acción y del cambio que el Espíritu Santo, Dios mismo, obra en nuestras vidas. Recuerda esto: no fuiste rescatado o no puedes ser rescatado, si es que en verdad quieres serlo, de una vana manera de vivir, con oro, con plata, ni con religión, sino a través de la sangre de Cristo, a través de la fe en el Hijo de Dios. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, se compadeció del mundo, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la vida que tú y yo necesitamos. Yo estoy seguro que gozo de ella. He conocido a Cristo como mi Señor y Salvador. Y eso es lo que me motiva a llevar estas palabras a través de este canal. No te invito a unirte a una religión, pero te invito a cambiar de camino. Te invito a entregarte en las manos de Dios. Te invito a creer en su palabra. Dice la Biblia en el Evangelio de San Juan que aquel verbo era Dios y que vino al mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo hebreo desechó al Jesús como el Mesías, en su mayoría. Muchos de ellos creyeron, entre ellos el apóstol Pablo, mientras iba camino de Damasco. Pedro creyó, Juan creyó,
Mateo creyó, Andrés creyó, José creyó cuando María le dijo que estaba embarazada del Espíritu Santo y luego Dios le reafirmó su fe a través de un sueño. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Si tienes hambre y sed de justicia, no la esperes de los magistrados, no la esperes de los gobiernos, no la esperes de ningún origen humano. No confundas la justicia de Dios con la venganza, pues ambas cosas son muy distintas. Si tienes hambre y sed de justicia, ven a Cristo en este momento. Conócele como tu único y suficiente Salvador, y Él enderezará tu camino. Te invito a orar conmigo. Padre eterno, Señor Dios celestial, entiendo ahora que no he sido o puedo ser rescatado de una vana manera de vivir a través de oro, plata ni del sacrificio. No es a través de la religión que practico, no es a través de lo que mi corazón ha decidido creer, Señor. Es a través de tu gracia y tu misericordia por Cristo. Por su muerte en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de nuestros pecados. Lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me des fuerzas para seguir adelante y crecer de la manera que tú quieres que crezca. Te invito, Señor, a que me hables, porque de ahora en adelante he decidido no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Te entrego a mi vida a la vez que intercedo por mis familiares y amigos. Te lo pido todo en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, mi Señor y Salvador. Amén. Si haces esta oración conmigo, pues te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si no lo has hecho, te bendigo igual en el nombre de Jesús. Pero te pido que recapacites en este tema. Recuérdalo, mi intención no es que tú cambies de religión. Mi intención es que cambies de corazón. Mi intención es que le creas al Dios que puede hacer maravillas en tu vida. Él dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un desafío el cual te invito a enfrentar. Ven a Cristo, conócele. Que el Señor te bendiga.